oportunidad queremos continuar sobre un tema que es importantísimo que la iglesia debe de conocer, y es sobre la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque se dan tantas cosas y la gente ignora en qué tiempo vivimos, qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios ha dispuesto, qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Quiero empezar diciéndole Filipenses 1:9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. Oiga bien cómo dice el apóstol Pablo. Pido en oración que vuestro amor abunde más y más, porque a veces dice, hermano, necesitamos más amor. Pero aquí dice, y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Es decir, que no solo es un asunto de amor, es un amor con conocimiento verdadero. Porque hay gente que ama, pero ama cosas que Dios prohíbe. Hay un hombre que ama a una mujer que no es de él, que ya está casada. Entonces ese es un amor, sí, pero no es con conocimiento verdadero. Entonces, a menos que nosotros nos llenemos de conocimiento verdadero, mire cómo dice el verso 10, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, que no hay tales. Si no nos llenamos de conocimiento verdadero, no vamos a poder conocer lo que es mejor. Y si no conocemos lo que es mejor, no lo vamos a poder escoger. Y si no lo vamos a poder escoger, no vamos a ser puros e irreprensibles. Aunque nosotros digamos, no hermano, yo amo al Señor, yo estoy esperando al Señor. Filipenses 1:9, necesitamos tener conocimiento verdadero para que nuestro amor pueda escoger lo mejor y entonces seamos puros e irreprensibles. Entonces, el primer punto de esta introducción, necesitamos llenarnos de conocimiento verdadero. ¿Cuántos hermanos están ahí en el internet opinando, repitiendo como loros? Porque nunca se han llenado de conocimiento verdadero. La intención con estos videos es poder empezar a compartir un discipulado donde cada uno pueda llenarse del conocimiento verdadero de la palabra del Señor. Mire cómo dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Usted y yo sabemos, dice, yo quiero ser aprobado por Dios. Ahora que el Señor venga, yo no quiero ser avergonzado, yo quiero ser aprobado. Sí, pero aquí dice cómo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Es decir, que a menos que nos llenemos de conocimiento verdadero, a menos que aprendamos a manejar con precisión, nosotros vamos a poder estar engañados y pensando que estamos bien, que vamos calidad, que nos estamos preparando, que la gente que estamos siguiendo es de sana doctrina, que los ministerios que nosotros estamos siguiendo son ministerios de Dios. Todas esas cosas podemos sufrir. ¿Por qué? Por no llenarnos de conocimiento verdadero y por no aprender a manejar con precisión la palabra de verdad. Mire el tercer punto que nos dice la Escritura. 2 de Pedro 1:19. En la introducción. Y así tenemos la palabra profética más seguro, esa es la Biblia, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Hermanos, estamos llenos de tinieblas. Unos dicen que tienen la verdad, otros dicen que estos son falsos, otros dicen así como los hermanos del Señor Jesús. No, hombre, esos están fuera de sí. Pero el apóstol Pablo dice aquí, inspirado por el Señor, hey, ustedes tienen la palabra profética más segura. Tienen que velar, prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero nos advierte, verso 20, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, ninguna interpretación de la Escritura, es asunto personal. No, es que a mí me parece, es que yo creo, no. La Escritura tiene suficiente evidencia. En este discipulado, en otros cursos o en otros temas, vamos a hablar sobre la hermenéutica, para que nosotros aprendamos las leyes, porque la misma Escritura explica ella misma. Es decir, no es cuestión de asuntos de interpretación personal. A menos que nos llenemos de conocimiento verdadero, vamos a seguir en lo mismo, oponiéndonos a la verdad. Aquel día hablamos de qué importante es revisar si nuestras opiniones son fundamentadas en la Escritura. Por eso que opinión es discernimiento. Y ahí decía Filipenses 1:9. Y en todo discernimiento verdadero. Es decir, ¿en qué se basa su discernimiento, su opinión? ¿En algo que esté en la Escritura? Si no, vamos a estar en graves peligros. Entonces, ahora quiero entrarle al tema. Lo primero que le quiero explicar, hermano, en esta oportunidad es un asunto que vamos a tratar después con detalle, pero es el asunto de las dispensaciones. ¿Por qué? Porque muchos hermanos ignoran que Dios ha establecido diferentes periodos de tiempo para trabajar con el hombre. Es un tema bien extenso, pero se lo quiero mencionar porque están bien definidos los periodos. Por ejemplo, el primer periodo es la inocencia,
Esa fue desde la caída del hombre hasta que, desde que fue puesto el hombre en el huerto hasta que cae y lo expulsan. Esa es la dispensación de la inocencia. Después de que lo expulsan hasta el diluvio, se llama la dispensación de la conciencia. Después viene el gobierno humano. Después la promesa con Abraham cuando Dios lo llama. Después viene, que eso es lo que quiero ahora ir pausando, la dispensación de la ley. Desde que el Señor los saca de Egipto y les da la ley, conocida como la ley de Moisés, desde ahí empieza una dispensación que es bien importante que la identifiquemos. Es la dispensación de la ley. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el Señor Jesús vino, recuerde esto, el Señor vino en la dispensación de la ley. ¿Y a qué vino, hermano? A cumplir la ley. Todo lo que el Señor dijo fue en la dispensación de la ley. Eso es importante. El problema es que ahora la iglesia vive entre dos dispensaciones. Agarra cosas de la ley, que dice que está vigente todavía algunas cosas, y agarra cosas de la gracia. Después de que el Señor Jesús murió y resucitó, cuando vino el Espíritu Santo empezó una nueva dispensación. Es la dispensación de la gracia. Esa es la dispensación que estamos viviendo hasta el día de hoy y que va a terminar hasta que la iglesia sea formada a la estatura del varón perfecto, al conocimiento verdadero del Hijo de Dios. Entonces va a sonar la trompeta, va a venir el Señor, se acaba la dispensación de la gracia, viene la gran tribulación y empieza la otra dispensación, que es la dispensación del milenio. Los 1000 años donde el Señor va a venir a la tierra, los judíos van a gobernar con Él, donde los apóstoles se van a sentar en un trono, los apóstoles del Cordero, y van a reinar juntamente con el Señor. Vamos a estudiar en estos discipulados dispensación por dispensación. Pero quiero en esta oportunidad que usted entienda que hay diferentes dispensaciones. ¿Por qué? Porque si no se da cuenta de que usted y yo vivimos en la dispensación de la gracia. La iglesia fue creada y diseñada para vivir en la dispensación de la gracia. Eso es importante que usted no tiene que olvidarlo. Si no, hay gente que dice, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz, amén, y permanece para siempre, amén. Pero vienen y dicen, entonces, hermano, lo que dijeron en el Antiguo Testamento está vigente. Ahí está el error. Cuando aprendamos a separar los tiempos, vamos a entender que hay órdenes que no son iguales. Por ejemplo, al hombre en el huerto le dijeron que comiera, no le dijeron que comiera carne, solo que comiera de los frutos de los árboles. Si usted dijera, hermano, mire, entonces quiere decir que ahora tengo que ser vegetariano. Algunos así dicen, porque ignoran. Pero cuando el hombre cayó le dijeron, puedes comer carne, solo que con su sangre no. No le dijeron qué carne, cualquier carne. Pero en la dispensación de la ley le dicen, hey, vas a comer carne, pero no vas a comer de estos animales. Mire cómo va cambiando las dispensaciones. Pero en la dispensación de la gracia, el apóstol Pablo en Corintios nos dice, hermano, cuando vayan a comer, aunque le pongan de cualquier carne, usted puede comer. Todo es santificado por medio de la oración y listo. Pero si nosotros ignoramos eso, nos vamos a meter en problemas. Y vamos a estar queriendo agarrar versículos que eran de una dispensación y transferirlos a otra. Por ejemplo, el asunto del matrimonio. Al hombre en el huerto le dieron una mujer. Pero usted ve al caso de Jacob, de Abraham, que tuvieron muchas mujeres. Y Dios se los permitió, como David. Entonces, si alguno dice, hermano, está vigente eso, entonces va a querer tener varias mujeres. Pero en esta dispensación el apóstol Pablo dice, hey, a cada uno se le ha dado una mujer y a cada una un marido. Entonces, ¿ve cómo hay diferentes versos? Pero si no aprendemos a manejar, como decía la epístola a Timoteo, con precisión, nosotros vamos a estar agarrando versículos que creemos que es para la iglesia y no eran para la iglesia, tal vez eran para Israel. Entonces, hermano, el Antiguo Testamento ya no sirve. No, hermano, Hebreos 10 dice que la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la sustancia. Es decir, que hay unas riquezas increíbles. En el tema anterior hablamos, por ejemplo, de la primera creación y tomamos el capítulo 1 de Génesis y sacamos cómo ahí está revelado el proceso que Dios está haciendo con nosotros. Entonces hay mucha riqueza que en otro tema o en otra oportunidad, Dios mediante, vamos a poderlos tocar. Pero ahorita lo primero es, sepa, hay dispensaciones y estamos en la dispensación de la gracia. Eso es importante. Segundo punto, tenemos que saber qué se trató en la dispensación de la ley. Israel. ¿Qué hizo Dios? Formar un pueblo. Usted lee todo el Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento empieza con la creación del hombre, la caída y después se centra en Abraham y la historia de cómo Dios por medio de Abraham formó un pueblo. En ese pueblo iba a venir el Mesías, nuestro Señor Jesús. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos.
El Señor hizo todo el antiguo pacto para centrarse en un pueblo, el pueblo de Israel. Pero cuando el Señor Jesús vino, recuerdes, Él vino en la dispensación de la ley, así lo lee también en Gálatas 4, a librar a los que estaban en la dispensación de la ley, a salvarlos. Y nosotros debemos de saber que Él vino a cumplir la ley. Pero no nos confundamos con la gracia, no. La ley es una cosa y tiene que ver con el pueblo de Israel. Desde Abraham hasta la muerte del Señor Jesús, la Escritura solo se centra con el pueblo de Israel terrenal. Cuando muere el Señor y resucita, entonces se abre la puerta a los gentiles y estamos en la dispensación de la gracia. Ya no importa si es judío o si es gentil, no. Ahora importa si es miembro del cuerpo de Cristo o no es nada. Eso es lo que importa en esta dispensación, pero muchos lo ignoran y empiezan a agarrar versículos del antiguo pacto porque no se dan cuenta de esto. Entonces, en la ley se trató sobre Israel. Eso no lo olvide. La iglesia no es Israel. ¿Sabe usted, hermano, que antes del año 1900 muchos teólogos evangélicos decían que la iglesia había sustituido a Israel? Pero habían gente remanente de gracia y de sana doctrina que decían, no se confundan, Israel terrenal va a volver a la tierra de ellos porque así lo profetizó Dios, no tiene nada que ver con la iglesia. Y decían los teólogos en aquel tiempo, no hombre, la iglesia es el Israel, nosotros somos el reino de Dios, vamos a establecerlo aquí en la tierra y un montón de cosas. Pero en el año 1948, el Señor estableció nuevamente a Israel en su tierra, cumpliendo literalmente lo que les había prometido. Por eso es que sabemos que ya viene el Señor pronto. ¿Por qué? Porque ya está otra vez el periodo con el tiempo de Israel que ya se va a volver a activar. Pero esta dispensación ahorita todavía no tiene nada que ver con Israel. Eso es importante que lo guarde en su corazón. Le voy a leer un verso que usted debería de mantener siempre en su memoria, Mateo 15, 24. Y respondiendo el Señor les dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso vino el Señor, a lo suyo. ¿A qué era? A rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hermano. Eso es algo que tal vez le va a chocar a usted, le puede molestar, pero eso es la Escritura. El Señor vino en la ley, vino a los judíos, a salvar a los judíos, a proclamar el reino que Dios les había prometido a los judíos. Pero cuando termina la dispensación de la ley, empieza la dispensación de la gracia. Y ya vamos a entrar en tema ahí. Pero guarde eso, no tiene nada que ver la ley con la gracia. Se parece, pero no, hermano. La ley es por obras, la gracia es por fe. Ahora quiero mostrarle una cosa que es bien importante, dónde está el punto de división cuando entra la ley y cuando entra la gracia. Romanos 3:21 nos explica esto bien hermoso. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mire, ¿sabe cómo se podía ser justo antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra? Solo por cumplir la ley. ¿Alguno cumplió la ley para ser declarado justo? Romanos lo dice, no hay justo ni aún uno. No, todos se desviaron. Entonces, ¿quién pudo cumplir la ley? ¿Quién pudo ser justo antes del Señor Jesús? Nadie. Entonces, por eso dice Romanos 3:21, aparte de la ley, quiere decir que ahora hay una nueva forma de poder ser justos. Antes solo cumpliendo la ley, vino el Señor Jesús y Él sí la cumplió. Por eso dice, yo no vine a abrogar los mandamientos ni la ley, yo los vine a cumplir. Él la cumplió la ley, Él fue justo. ¿Por qué? Porque antes de la venida del Señor, la ley, la justicia de uno se medía por las obras justas de uno. Si cumplíamos la ley, éramos justos, si no, no. Pero cuando el Señor muere por nosotros, carga nuestro pecado, muere en esa cruz, entonces dice Romanos 3:21, ahora, aparte de la ley, hay una nueva forma de ser justificado. ¿Cómo dice? Mire cómo empieza a decir, verso 23, 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, pero ahora son justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Usted sigue leyendo y dice, en el verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, note cómo el Señor que vino en la ley, al morir y ser justo, Él fue el que nos abrió el camino para que entremos en la dispensación de la gracia. ¿De qué se trata la dispensación de la gracia, hermano? De que el Señor Jesús viene y nos dice, ahora ustedes pueden ser justos y tener mi misma posición de justicia si ustedes creen en mi obra. Eso es lo que dice la Escritura. Pero muchos que no entienden qué quieren, creen que la salvación solo tiene que ver con aceptar al Señor Jesús,
pero que hay que seguir cumpliendo la ley. No, hermano, ya no tenemos nada que ver con la ley. Nosotros ahora estamos en la gracia, y la gracia no es por obras para que nadie se gloríe. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque lo mismo que está aconteciendo ahora ya aconteció en Hechos capítulo 15. Se lo voy a leer. Usted lo lee en su casa, Hechos 15:1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no van a poder ser salvos. Y como Pablo y Bernabé, verdaderos siervos de la gracia, tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén. Mire, tuvieron gran debate con ellos. Pero hay gente que dice: no, hermano, no hay que debatir, no hay que discutir de las escrituras. Hermano, si no hubiera discutido Pablo y Bernabé con ellos, se hubiesen desviado. ¿Por qué? Porque hubiesen querido implementar la ley a los que se acababan de convertir. Pero ahí se estableció, hermano, que la iglesia no tiene nada que ver con la ley. Más adelante el apóstol Pablo, ojalá lo tenga aquí apuntado, aquí lo tengo. En Romanos capítulo 7, verso 1. Mire lo que le voy a enseñar para que se dé cuenta de que la iglesia no tiene nada que ver con la ley. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablan los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras ella vive? Es decir, si una mujer está casada, está ligada por ley a su marido mientras el marido está vivo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley en cuanto al marido. Note, está hablándoles de la ley y dice: miren, una mujer casada con un hombre está ligada por la ley mientras el hombre vive. Pero si el hombre muere, ya la ley ya no se le aplica. ¿Por qué? Porque ella se puede casar con otro hombre y ya no es adúltera. Pero si se casa con otro hombre mientras el otro está vivo, ¿qué es? Rompe la ley, es una adúltera. Pero Pablo está hablando de la ley, hermano. Note esto. Verso 4. Es importante, Romanos 7:4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Mira lo que le voy a decir, esta analogía que usa Pablo: para que seáis unidos a otro. ¿Cómo? Entonces ya no somos de Cristo, de aquel que resucitó entre los muertos. Léalo usted en su casa con detenimiento. Pablo dice: hey, noten esto, aquí hay dos Cristos. Hey, ¿cómo, hermano? Es una herejía. No, escúcheme bien. Está primero el unigénito que murió, y cuando resucitó el primogénito. Entonces, ¿qué pasó, hermano? A ustedes, dice Pablo, se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros, hermano, aceptamos al Señor Jesús en el bautismo, nos hacemos uno con Él en su muerte. ¿Sabe qué dice Pablo? Cuando murió el Cristo terrenal, el Cristo que tomó el cuerpo de carne y sangre, ahí se les hizo morir a ustedes a la ley. Usted ya no tiene nada que ver con el Cristo terrenal. ¿Por qué? Porque ahora son de otro. ¿De quién dice? Del que resucitó de entre los muertos. Cuando nosotros nos bautizamos y nos metemos en el agua, nos hacemos uno con el Cristo que murió. Ahí morimos también a la ley, Romanos 7:4. Pero cuando resucitamos, o cuando salimos de las aguas bautismales, nos unimos al Cristo que resucitó. Este Cristo resucitado ya no tiene nada que ver con la ley. El que murió ya cumplió la ley, y el que resucitó es el que derrama gracia sobre gracia, que es lo que dice Juan 1:16. Por eso la gracia fue posible por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Pero que puede entender bien esto, porque sí es importantísimo. Mientras nosotros estábamos en la carne, verso 5, las pasiones de la carne despertadas por la ley actuaban en nosotros, verso 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley por el amor del Señor Jesús. Lea Romanos 7:6. Hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu. Hermanos, eso es importante. ¿Sabe que la gente todavía cree que tiene que cumplir Malaquías? ¿Cree que todavía tiene que cumplir Deuteronomio 28? ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta del periodo maravilloso de tiempo que estamos viviendo, que es la gracia. Miren, le voy a mencionar dos cosas para que usted entienda algo bien importante. Antes de que el Señor viniera, ¿sabe cómo se determinaba la justicia del hombre? Ya le dije, por sus obras. Pero cuando el Señor Jesús vino, Él murió justamente, Él murió sin pecado. Y entonces, ¿sabe de qué nos habla la Escritura? De la obra en singular. Entonces, ¿qué es lo que Dios reconoce ahora? ¿Qué es lo que Dios usa para justificarnos a nosotros? No salvarnos, no. Justificarnos, que es algo más amplio. Nos declara justos. No solo nos salva, nos declara justos. Es decir, merecedores de toda la bendición del Señor.
Por eso dice en Juan 17:22, la gloria que me diste les he dado. Por eso dice en Romanos 8, hey, si somos herederos si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La gloria que era de Él nos la compartieron. Eso es la justificación, hermano. Y entonces, ¿qué es lo que Dios reconoce en este tiempo? La obra del Señor Jesús. Entonces, hermano, ya no hay que hacer nada, nos dedicamos solo a dormir y no va a pasar nada. No. Entonces le voy a explicar la diferencia entre la obra y las obras. Antes las obras determinaban nuestro nivel de justicia. Ahora las obras que vamos a hacer no determinan nuestro nivel de justicia. Mire lo que le voy a decir. Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra. Ya no es por obra. Entonces, todas las obras del antiguo pacto que hubiesen servido para justificar al hombre, ya no sirven, porque se demostró que nadie las pudo cumplir. Entonces, ahora Dios nos justifica gratuitamente, como leímos en Romanos 3, por la obra en singular de Cristo. Entonces, hermanos, ¿ya las obras para justificación no sirven? No. Eso dice en Hebreos 6, hermanos, desechemos toda esa liturgia. Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? Sigamos leyendo. No por obras para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces, ¿no hay que hacer obras? Sí, hay que hacer muchas buenas obras. Eso es lo que la Escritura dice. Y cómo, ahí lo continúa explicando. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Qué tremendo, hermano. Entonces, las obras que hacemos ahora ya no son para justificación. Es decir, hermano, antes, ¿sabe qué era el asunto? Había que dar frutos para demostrar si era árbol bueno. Ahora el Señor nos hace árboles buenos cuando le recibimos sinceramente y somos nacidos de nuevo. Entonces, ¿qué nos queda? Dar frutos. Antes querían dar frutos para demostrar que eran árboles. Ahora tenemos que dar frutos. ¿Por qué, hermano? Porque ya nos hicieron árboles. Espero que note la diferencia. La obra del Señor produce en nosotros obras. ¿Pero cuáles obras, hermano? Las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 10. Entonces, hay muchas obras, sí. La gracia va a hacer muchas obras de bendición. Va a hacer obras de oración, de intercesión, hermanos, de ayuda, de ofrenda, de cualquier cantidad de despojarse. Pero ninguna de esas obras le hace merecedor de bendición. Si tan solo entendiéramos eso, vamos a comprender la gracia. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por la obra del Señor Jesús. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque antes la gente era motivada para actuar, porque Deuteronomio 28 dice, si te portas bien te bendigo, si te portas mal te maldigo. Qué tristeza leer, escuchar, ver en los púlpitos que se predica el día de hoy para la iglesia de Deuteronomio 28. Qué ignorancia utilizar Malaquía para decirle a la iglesia que tiene que diezmar. No tiene nada que ver con Abraham ni con todo el proceso antiguo testamentario para formar a Israel. Hermano, ahora solo la fe. Y todo lo que encontramos de riquezas en el Antiguo Testamento son las historias de fe. La historia de José, la historia de Moisés, la historia de Abraham, la de Jacob. Todos tienen historias que podemos aplicar. Historias de fe, que tienen riqueza espiritual tremenda. Pero no se confunda que vamos a trabajar por obras para que nos bendigan. Qué ignorancia cuando veo que las iglesias, hermanos, se están desviando y decir, hermano, vamos a ayunar para que el Señor nos bendiga. Qué ignorancia, hermano. No han valorado el sacrificio del Señor. Si ya nos dio a su Hijo amado, ojalá que lo tenga por aquí, pero es en Romanos 8. Romanos 8:32. Y el que no eximió ni a su propio Hijo, es decir, no lo eximió. ¿Sabe qué es eximir? ¿Se recuerda cuando uno es un buen estudiante? No lo llevan a los exámenes finales. Y dice, Dios no eximió al Señor Jesús, aunque era justo. Y si no eximió ni al Señor Jesús, dice, ni a su propio Hijo, ¿cómo? Y sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a conceder también con Él todas las cosas? Lee Efesios, dice, fuiste bendecido con toda bendición. Hermano, cuando entendamos eso, la gente va a darse cuenta de que todo lo que tenga que ver con obras para justificación no tienen nada que ver con la gracia. Eso es lo más importante. Hermano, la gracia es, lo vamos a ampliar después, es el poder de la nueva vida para darte una vida santa, una vida íntegra, una vida próspera, una vida sana, sí. Pero ahora, como la gente no conoce la gracia, la manipulan con la ley para decirle, ¿quieres que Dios te bendiga, hermano? Tienes que sembrar. ¿Quieres, hermano, que Dios te
bendiga, tienes que ayunar. Hermano, ¿por qué usted está en crisis? Yo conozco hermanos que han sido fielmente engañados por muchos años con la historia del diezmo. Y los hermanos ahí los encuentra uno en los mismos problemas económicos, en los mismos problemas familiares. Y entonces, hermano, es que han de estar fallando en otras cosas. Y le empiezan a poner, es que tal vez no está honrando a los padres. Y empiezan a poner un montón de cosas, hermano, que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque en este evangelio ya no es el evangelio que predicó el Señor Jesús. Oiga esto, no se escandalice. Se lo voy a explicar después con detenimiento. Pero usted puede notar que el Señor Jesús predicó y tuvo una frase que él dijo: el reino, el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino siempre está asociado con los judíos. Yo sé que esto algunos van a decir, no, hermano, es herejía. Sí, porque como nunca le han enseñado bien la escritura, pero cuando aparece el Nuevo Testamento, entonces ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque Pablo viene y nos enseña, ojalá que lo tenga por aquí en Efesios, donde dice que a él le dieron la dispensación de la gracia. Déjenme buscárselo aquí. Efesios 2:7, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Bueno, déjenme buscárselo exactamente, porque sí es importante que usted se dé cuenta de que la gracia, el evangelio de la gracia es el evangelio que le dieron al apóstol Pablo. No lo tengo apuntado aquí, pero aquí lo buscamos rápido en la ISOR. Mire, vamos a buscar evangelio y gracia. Aquí está, bueno, en Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia del Señor. No estimo mi vida como valiosa, dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia del Señor. Eso está en el libro de los Hechos. Vamos a buscarlo aquí. Es importante, hermano, ¿por qué? Porque si usted no distingue eso, entonces se va a meter en grandes problemas. Levántate. Bueno, si no, se lo voy a poner ahí en el estudio. Para dar testimonio del evangelio de la gracia. Mi vida, ministerio. Perdone que haga una pausa en esto, pero sí es bien importante que lo aprendamos. Tengo otra versión aquí. Vamos a buscar aquí la versión de las Américas. Aquí está. Hoy sí, ya se lo encuentro. Vamos a ver, aquí está. Hechos 20:24. Porque en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera. Oiga bien cómo dice el apóstol Pablo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia. Entonces, ¿sabe cuál es el evangelio que se está predicando para la dispensación de la gracia y para la iglesia? El evangelio de la gracia. ¿Cuál es el evangelio de la gracia, hermano? Que no es por obras para que nadie se gloríe. En el próximo tema le quiero ampliar cómo la gracia, hermano, nos da el poder para vencer el pecado. Cómo la gracia nos da el poder, hermano, para servir al Señor como Dios quiere. Cómo la gracia nos ayuda, como en la iglesia del principio que dice, abundante gracia había sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado. Ahora la iglesia necesita la gracia. ¿Por qué? Por eso hay tantos necesitados, por eso hay tanto pecado en medio de las congregaciones, por eso hay tanta gente engañada, porque no han conocido el evangelio de la gracia. Y mire cómo el apóstol Pablo, que trabajó mucho más que todos ellos, voy a ponérselo aquí donde dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios, ahí está en 1 Corintios 15. Vamos a buscarlo aquí. Mire cómo dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero no era entonces, Pablo, de que era toda tu justicia y toda tu preparación. Filipenses, capítulo, ¿qué dice? 3. Todo lo que yo consideré antes como valioso. Toda mi liturgia, todas mis obras, toda mi justicia personal. Todo eso lo consideré como basura, dice. Yo no quiero hacer allá de mi justicia, sino que en la justicia del Señor Jesús. Eso es la gracia, que nos dan la justicia del Señor para que nos hagan merecedores de toda bendición. Y Pablo con orgullo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha resultado vana. ¿Por qué? Antes bien, he trabajado más que todos ellos. La gracia no te va a hacer trabajar, te va a hacer trabajar mucho. Pero aquí dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es importante, hermano. Entonces, en este primer tema que vamos a empezar este discipulado de la gracia, te he enseñado qué importante es que aprendamos a conocer conocimiento verdadero para escoger lo que a Dios le agrada. Que nosotros aprendamos, hermano, que es la diferencia entre las dispensaciones para manejar con precisión la palabra de verdad. Y que empecemos a saber cómo se nos hizo morir a la ley. Ahora estamos en la gracia.
Necesitamos entrar en esa dimensión. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta cómo la gracia nos enseña a vivir en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Cómo la gracia nos enseña a hacer obras. ¿Cuáles obras, hermano? Las que Dios preparó de antemano. No para justificarte, no para bendecirte. Ya te bendijeron en todo. Espero, hermano, poderte transmitir de gracia lo que de gracia he recibido, para que te des cuenta de que el Señor tiene toda bendición para ti y para mí, por la obra del Señor. Y vas a gloriarte, como dice Corintios. El que se gloría en el Señor. Te va a ayudar para tus problemas de pecado, te va a ayudar para tus problemas económicos, te va a ayudar para restaurar tu familia, te va a ayudar para ser siervo, para vivir en la sana doctrina y para prepararse para su venida. Por la gracia del Señor, solo así podemos hacerlo. En el próximo tema vamos a continuar, vamos a determinar con todos los que están recibiendo estos videos para saber cuáles son los horarios que mejor se adaptan. Por eso hice un grupo ahora que se llama Discipulado Doctrinal, para poder estar ahí coordinándonos y que podamos tener un grupo que sí realmente quiere ser discípulo. Sabemos que hay gente que va a ser seguidora de hombres, que va a querer ir por el camino ancho, por la puerta amplia, pero ahí fue donde nos dijeron en ese mismo verso, tengan cuidado porque ahí llegan los lobos, pero en el camino angosto, en la puerta estrecha, esfuércense porque no muchos van a entrarlo. El camino de la gracia es el camino para que Dios abrió, el camino nuevo y vivo. Que Dios te bendiga, hermano, te espero pronto. Amén y amén.